Y desde luego la última parte, ya con esto, fuerza para que usted pueda disertar. La otra parte que me parece muy importante, fíjense ustedes, hablamos de violencia y tenemos dos estructuras muy interesantes de las estructuras internacionales. Por un lado, la CEDAW, que es la Constitución de las Mujeres, pero por el otro tenemos la Violenta para. Ambas nos dicen por dónde tenemos que caminar para saber cuántas violencias, dónde se cometen las violencias y qué hacer para atender las violencias. Sin embargo, nadie nos dice cómo se construyen las epistemologías de la violencia. Es decir, cómo construyo yo una epistemología para entender la violencia de los adultos mayores. Una violencia en continuo, una violencia que es potenciada, el círculo de la violencia, el triángulo de la violencia a la que se refiere un y cálculo, o bien las estructuras elementales de la violencia como la identidad. Entonces, hablar de la violencia no solamente precisar por dónde y cómo vamos a caminar, sino cómo se detonan y cómo se construyen, y en esa construcción, cómo estoy generando acciones para poder invisibilizar a los adultos mayores. De tal suerte que los efectos de nuevo tiempos. Muchas gracias, maestro Gerardo Herrera. Ahora presentaremos a la jueza Cintelodia Mercado García. Ella tiene estudios de licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, especialidad en Derecho Procesal por la misma universidad, maestría en Derecho también por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y asistente a diversos talleres, foros, como el derecho familiar, así como el Foro Estatal de Impartición de Justicia con Perspectiva de Género, organizado por la Secretaría de la Mujer, así como por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Se ha desempeñado dentro del Poder Judicial de Michoacán como escribiente, secretaria de juzgado en el Juzgado Civil tanto de Morelia como de Jiquilpan, secretaria de sala en la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, jueza de primera instancia de juzgado en los distritos de Cualcomán, el primero civil en Zitácuaro, el Juzgado Civil de Puruándiro, Juzgado Civil de Sinapecuaro, Los Reyes y el Juzgado Tercero Civil en Zamora. Actualmente es jueza de primera instancia en el Juzgado Tercero Familiar en Morelia y le cederíamos el micrófono, licenciada. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. De verdad, como lo dijo el doctor, de verdad es un honor compartir esta mesa con usted, sobre todo porque al escucharlo, parte de este manual es justamente sensibilizarnos de la situación de las personas mayores. Él decía, hay que visualizar a este grupo vulnerable del cual todo ser humano, si tenemos la fortuna de llegar a la edad de 60 y más años, pues estaremos nosotros aprovechando este tiempo para determinar todos aquellos caminos necesarios que requerimos, y no nada más de nuestra vida personal, familiar, pública, profesional, social, cultural, etcétera. A través de esta mesa de análisis, de la cual su objetivo es justamente quitar formas o ideas y actuaciones de las personas, sobre todo dirigidas a los operadores jurídicos, es justamente estos nuevos paradigmas. Es decir, justamente con esta visualización y la gran contextualización que el doctor hace unos momentos los escuchamos, como les decía, en este manual vamos a encontrar todos y todas esas razones y demás en las cuales se establece claramente de que hay la necesidad de establecer por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un manual
especializado. ¿Especializamos en qué áreas? Hay que resolver con perspectiva de la infancia, de la adolescencia. Hay que dotarnos de que a las niñas, niños y adolescentes de tratarlos como sujetos más no de objetos. Nos preocupamos porque en todo tribunal exista la participación constante de la tutora o del tutor que se encuentra adscrito a la Procuraduría de la Defensa de los Infantes y de los Adolescentes, ¿no? Estamos constantemente con entrevistas con ellos, con presencia de psicólogos. De igual manera, también nosotros nos preocupamos cómo los tenemos que denominar con la finalidad de establecer que el juzgador justamente está atendiendo todo lo que se dice a través de los tratados internacionales, lo que dispone el artículo 1 y 4 constitucional, todos los derechos humanos que tienen como base la dignidad humana. También es factible de que tenemos manuales en los cuales nos obliga a los operadores jurídicos a resolver con perspectiva de género, ¿sí? También tenemos ese manual correspondiente a resolver de aquellos asuntos en donde tengamos personas con discapacidad, ¿sí? Este nuevo modelo social que tenemos. Pero había una ambigüedad en dónde vamos a dejar a las personas mayores. Es decir, los ubicamos en un manual de una perspectiva para resolver con género o en un manual en donde debemos de resolver como personas con discapacidad. Hubo la necesidad de establecer justamente de este grupo de personas de las cuales, como ya lo señalé, como seres humanos, si tenemos la fortuna, vamos a llegar. Hoy en día, todo lo que viene siendo estos paradigmas de lo que viene siendo la persona mayor, pues efectivamente sabemos nosotros que a partir de los 60 años, inmediatamente identificamos es persona mayor. Consecuentemente, se gira una serie de mecanismos en los órganos jurisdiccionales de atenderles todos aquellos sus derechos, porque está el artículo 1 constitucional y 4, en el cual también encontramos una ley en especial, la ley de los derechos de los adultos mayores, y que constantemente nosotros invocamos en todas nuestras determinaciones, artículo 2, 3, 4 y 5, ¿no? Donde tenemos que garantizar todos aquellos derechos, sobre todo la parte correspondiente a la aplicación del derecho. Ante esta necesidad, también surgen aspectos de los cuales el hecho de analizar el envejecimiento de una persona, pues no trae consigo tener esa idea de que ya no tiene una capacidad para determinar respecto de su autonomía, de su dependencia, de su patrimonio, de su derecho a saberse relacionar, a hacer tantas series de determinaciones en cuanto a sus enfermedades, de tener derechos correspondientes a determinar qué es medicamento y a qué se va a sujetar, también hacer determinaciones de manera libre y abierta de qué es lo que yo voy a entregar como patrimonio, qué es lo que voy a realizar en todos estos factores. Evidentemente, ese solo hecho de ser adulto mayor, pues para una persona mayor, para unos aspectos inmediatamente para la jubilación o pensiones decimos, perfectísimo, me acomoda. También me acomoda para qué, para tener tantos beneficios, ¿no? Pero también tenemos que ver la otra parte, que es la autonomía, el derecho a estar y formar parte de una familia, el derecho de los cuidados y atenciones correspondientes, en el sentido de que yo puedo determinar si quiero estar viviendo solo o sola en mi casa o irme a un lugar en el cual pueda yo sentirme segura y en ese aspecto tener la certeza de que en aquellos lugares en donde yo decida, lo va a respetar la hija, el hijo, el esposo, si existe, o la esposa, o la pareja, o el amigo, o la amiga. Y también en un momento dado determinar, en este caso, las circunstancias correspondientes a sus derechos
de privacidad de sus datos. Es decir, todas aquellas políticas públicas que se tienen que hacer para el aspecto de ser más accesible a toda su persona, a todo su patrimonio, a sus cuentas bancarias. Todos estos factores, de los cuales únicamente es un pequeño esbozo, se están debidamente transmitidos en estos 14 capítulos de este manual, y de los cuales nos establece este ejercicio de que es una necesidad actual, de que debemos de entender que la persona mayor tiene una serie de derechos fundamentales. Casi en lo particular, en mi opinión, diría, son 3 ejes que se establecen, que es la autonomía, la dignidad y la libertad. ¿Por qué? Porque esta autonomía se establece justamente a saber qué acciones quiero realizar al margen de la edad que tenga. De igual manera, también esta dignidad de que se me haga un trato de manera respetuosa, como lo mencionaba el doctor, de que al momento de acudir no nada más a las instituciones judiciales, sino cualquier tipo de institución, tener el acceso inmediato y el tratamiento que se tiene que tener hacia una persona mayor. Sí vemos nosotros muy frecuentemente que ya las tiendas las tiendas de mercado, pues ya tienen una caja especial, ¿no? Se atiende. Sin embargo, todavía falta la prioridad que le tenemos que dar a las personas. Se hablaba en este caso a los lugares, a los medios de transporte, en los cuales sabemos que en muchos países, sobre todo de Europa, en donde decimos nosotros, ahí se ha avanzado más, sí, pero también aquí en el estado de Michoacán tenemos que ir avanzando. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer todas esas necesidades justamente por la dignidad de otra persona. La libertad de establecer en este caso ampliamente todas aquellas circunstancias que atañen a la persona, de tener la indicación de que no porque seas adulto mayor no puedas saber manejar o ya se te etiquete de que no puedes determinar absolutamente nada de tu vida, ni personal, ni patrimonial, ni familiar. Y por lo tanto se te trate como un cero a la izquierda. Al contrario, hay que ver y hay que atender sobre todo, y esa es la obligación que establece, en este caso, esta no obligación, sino esta forma de tener este cambio de formación y educacional, de las cuales me es muy grato ver, tanto aquí en esta sala, gente muy joven, de la cual justamente es necesario este tipo de mesas que vayan dirigidas a ustedes. ¿Por qué? Porque de alguna manera el rubro de educación no nada más permea en el aspecto de carácter jurisdiccional. Es decir, con este manual nos está estableciendo la necesidad que tenemos todos los órganos jurisdiccionales de que al momento de resolver un asunto, lo resolvamos justamente cuando se trate en presencia de una persona mayor con esta perspectiva, pero atendiendo a cada caso en concreto. ¿Para qué? Para que esta justicia sea accesible justamente a este tipo de personas. De igual manera, en este caso, es muy importante que a través de este apartado de educación, no, como les decía, no es nada más dirigida hacia el órgano jurisdiccional, es para todos los operadores, ¿sí? A todos aquellos que intervienen, que auxilian y que sobre todo en este caso tienen una obligación de ser solidarios en este caso y responder ante una de las necesidades correspondientes de las personas, sobre todo de las personas mayores. Es importante hacer el señalamiento correspondiente de que este manual pues puede ser leído por cualquier persona. Realmente es un lenguaje muy claro, muy objetivo. Culturalmente aprende uno bastante. ¿Por qué? Porque en este caso, en los primeros capítulos, justamente nos va emprendiendo a abordar qué debemos de entender,
y cómo tenemos que denominar a aquella persona mayor, así como también ir entendiendo ese rol del envejecimiento y también ir atendiendo que hay que ir ajustando las actividades correspondientes. Es importante destacar que se encuentran criterios en los cuales se ha establecido la necesidad de los órganos jurisdiccionales de ponernos estos lentes y hacer esa visualización al momento de resolver. Y también es importante destacar que existen criterios de los cuales se han hecho un análisis correspondiente a lo que viene siendo la legislación de Michoacán. A veces es muy importante establecer esta herramienta como algo fundamental para el servicio correspondiente de todos y todas de las cuales nos corresponde hacer la impartición y administración de justicia. Pero también no nada más lo tenemos que dejar hacia la letra, sino también tenemos que ser activos. Esto es, no nada más hacer la invocación de los artículos de la ley de los derechos de adultos mayores, sino también hay que accionar y materializar. ¿Cómo los hacemos diario dentro de nuestra jornada laboral? Inmediatamente establecer los mecanismos correspondientes. ¿Cuáles? Si hoy en día, que está pendiente todavía de hacer una aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de los cuales se advierte todos aquellos procedimientos de oralidad, nosotros en el estado de Michoacán hemos avanzado y sabemos nosotros que una prueba confesional, tratándose de adulto, de una persona mayor, de la cual pues no ha tenido probablemente algún estudio, del cual nunca se ha presentado ante un juzgado, en el cual estar sujeto con la presencia, no obstante de su abogado, sino de la otra persona que en un momento dado se están resolviendo situaciones de su matrimonio, situaciones correspondientes respecto de sus hijos en relación a pensiones alimenticias, y que de alguna manera nosotros como órgano jurisdiccional pues tenemos que ser partícipes en este sentido de acercar esa justicia hacia ellos. ¿Cómo? Estableciendo mecanismos dentro de y propios correspondientes de esta oralidad familiar. A todos nos impone tener un micrófono, tener una cámara, el que nos estén viendo. Ahora vamos a ponerlo cuando se trata de una integración familiar o bien de un adulto mayor del cual no tiene una persona que lo pueda defender, que pueda a través de él hacer algún tipo de solicitud y que únicamente está solo. Todos estos aspectos tenemos que establecer, porque una persona mayor no estamos con una visualización de que está el abuelo, la abuela, la hija, el hijo, los nietos, y que de alguna manera si no se hace responsable uno se hace responsable el otro. No, hay personas que están solas, que no tienen un apoyo correspondiente, que a veces por su edad, por su comportamiento, los vemos que siempre andan cargando en sus bolsitas sus documentos personales, ¿sí? Que traen sus escrituras, que traen su tarjeta del INAPAM, la tarjeta del bienestar, etcétera, ¿no? Pero que vemos que existe una necesidad de que hay personas que se quieren aprovechar justamente de ellas y quieren irse acercando para ir obteniendo propiedades, ¿no? Y ese es una gran tristeza, y que tengamos nosotros al momento de que se nos planteen esos asuntos, pues evidentemente no establecer de que si viene una persona sin que nos esté únicamente manifestando, oiga, hay una situación de riesgo respecto de un adulto mayor que mire que yo veo que está esta situación, evidentemente tenemos que actuar. La oficiosidad, como lo mencioné hace unos momentos, lo hacemos para las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué no de un adulto mayor, cuanto más requiere de nuestra intervención? Consecuentemente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Actuar así como actuamos, yo les digo, de la misma manera, con la misma diligencia de que se trata de una niña o niño o adolescente, con ese cuidado y con ese tratamiento personal y dignamente hacia la persona.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Afortunadamente en el estado de Michoacán actualmente contamos con una Procuraduría de la Defensa y Representación del Adulto Mayor del Sistema DIF Michoacán. Algo que realmente dentro de mi labor jurisdiccional, afortunadamente hemos hecho una mancuerna correspondiente para que una persona dignamente le respetemos su patrimonio. ¿Cómo? Inmediatamente congelando sus cuentas bancarias para que nadie haga un uso innecesario, girando los oficios a lo que viene siendo representantes de los notarios, a efecto de que cualquier persona que quiera presentarlo con la intención de obtener un testamento al margen, cuidado. Y una circunstancia correspondiente, hacerle la atención inmediata de que acuda a un lugar para que se le dé su atención médica de manera urgente, necesaria, y su atención para sus cuidados. Evidentemente ha habido hasta circunstancias en las cuales lamentablemente estas personas fallecen. Si fallece esta persona, cuando menos ya contamos con el apoyo correspondiente de este tutor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Dignamente establecer un lugar en donde debe de estar sepultado y también contar con un documento oficial, que es su acta de defunción. Si no advertimos estos tres ejes de autonomía, dignidad y libertad, en tratándose de aquellas personas que conscientemente podemos decidir al momento de ser adultos mayores, con mayor razón, en el momento que la persona no esté consciente, tenemos que actuar. De igual manera, tenemos que actuar en aquellas personas de las cuales las tenemos que escuchar, tenemos que saber cuál es su necesidad, qué es lo que pretenden, qué es lo que realmente quieren. Y también es importante decir que esta relación asimétrica nunca la encontramos de manera de que sea un joven frente a una persona o a un adulto mayor, sino que ya estamos viendo nosotros que esta perspectiva también se incluye en aquellos asuntos en donde ambos tienen esa calidad y en donde nosotros tenemos que establecer a cada uno de ellos cuáles son los cuidados. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a un mínimo vital, a una habitación, a una comida, a un vestir. Cuando tenemos a estas personas adultas mayores, con mayor razón tenemos que cuidar a ambos. ¿Para qué? Para no desproteger. Y son los asuntos que tenemos más complicados hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque están ejerciendo sus derechos y debemos de atender con una gran perspectiva. En este caso, es importante hacer también el señalamiento de que en este manual realmente abarcamos todos los tratados internacionales de los cuales siempre hemos invocado y dentro de nuestra preparación hemos tenido, que es en este caso la Declaración de los Derechos Humanos, en este caso los protocolos de San Salvador, la declaración en este caso también de las 100 reglas de Brasilia, pero también existe una Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de junio de 2015, en el cual todavía el Estado mexicano no ha sido partícipe. Si bien tenemos la ley de adultos, la ley de personas adultas mayores, en las cuales evidentemente recoge todos estos articulados y que de alguna manera nosotros, a través de este principio de convencionalidad, este principio de la buena apariencia del derecho, de esta lealtad procesal, también encontramos en este caso de que tenemos que ir ampliando este aspecto a aquellos de los cuales todavía nos falta. Realmente, con esto yo terminaría ahorita en estos momentos mi participación para seguir con la siguiente ronda. En el establecimiento que tenemos que tener una conciencia hacia adulto mayor y también reconocerle esa actividad. Gracias. Muchas gracias, licenciada Cintia.
unas reflexiones finales hasta por máximo de 10 minutos a cada uno de ustedes. Le cedo el uso del micrófono al doctor Herrera. Sí, gracias. Yo lo primero que me preguntaría, bueno, primero agradecer su disertación, jueza, padre, estos tres ejes que son fundamentales y que nos permiten entender la importancia que tiene la autonomía de un adulto mayor para tomar decisiones éticas, y no que estén sometidas por normas disciplinadas por otros para beneficiarse de las vidas. Porque la libertad, la autonomía, la dignidad son importantísimos. Aquí tal vez sería la pregunta, pese a que yo también soy abogado, pero me he dedicado más a otras cuestiones, a mí me sigue dando vueltas una situación. Qué bueno que tengamos las estructuras operativas, las normas, el personal profesionalizado, que tengamos las instituciones. Y el gran problema es cómo hacemos para que esta cultura transforme, cambie, mejore y sobre todo haga centralidad, cale a los adultos mayores a la centralidad de cada quien, haga alteridad y no invisibilice, quede en el mejor ejercicio de lo que dice la Convención de la Tolerancia por parte de la UNESCO. Entonces, tengo 4 o 5 pistas por donde caminar para hacer esta transmodernidad a la que alude Enrique Dussel. Y desde esta perspectiva, quisiera compartirlas con ustedes a efecto de poder ir cerrando estas reflexiones que hoy les obsequiamos a toda la gente con ustedes. La primera, me parece que estamos frente a un manejo de inteligencia emocional. Necesitamos seguir trabajando en inteligencia emocional. Hay autores que son fundamentales para poder atender esto. Sin embargo, aún no llegamos a una educación básica en donde se maneje esta cuestión de inteligencia emocional. La requerimos y la requerimos de manera urgente. El hecho de poder hacer que socioemocionalmente podamos tener un contacto en respeto y en dignidad con respecto al otro es fundamental. Eso es una. La otra, y también apuntó la jueza, tiene que ver con la creación y desarrollo de conciencia, pero no solamente una conciencia social. Es decir, necesitamos conocernos a nosotros mismos desde lo antropológico, de dónde venimos, qué estamos haciendo, a dónde vamos, no solamente eso. Las contradicciones entre las cuales estamos generando esa conciencia. Si nos enseñaron o nos dieron señales equivocadas respecto a lo que significaba una cultura del envejecimiento con dignidad, es algo evidente que no la vamos a tener. Entonces, hoy por hoy me parece que es importante tener creación y desarrollo de conciencia antropológica, pero también necesitamos una conciencia cívica, es decir, de respeto al otro, que eso sería también como el desarrollo de la conciencia espiritual. Y yo digo que hoy por hoy necesitamos una conciencia de prevención. Todos vamos a llegar a ser viejos si es que la vida nos lo permite, pero si no, pues ese es otro cantar. Pero por lo pronto necesitamos también nosotros, en un ejercicio responsable y respetuoso, entender que vamos para allá y que no somos nosotros y los otros, sino que somos todos en este espacio que se llama mundo. Pero también necesitamos esta otra parte que tiene que ver con deconstruir masculinidades hegemónicas. Y hemos hablado de masculinidades porque finalmente en ocasiones son los hombres quienes someten control y disciplina a mujeres o a hombres en subordinación o en dominación. Y desde esta perspectiva creo yo y considero la importancia de hacer procesos de deconstrucción. Es decir, transitar de una masculinidad hegemónica a una masculinidad positiva. Y esa masculinidad positiva que le haya permitido a estos sujetos pensarse, despensarse y repensarse en lo que tenemos que hacer de manera amplia en términos de nuestra participación y nuestra politicidad socialmente hablando. Esto es importante. Desaprender para volver a reaprender. No hay de otra, porque no podemos seguir bajo este modelo que genera mucho dolor a los adultos mayores. Magistralmente lo comentó la jueza. En términos de la propiedad, ahí tenemos cuestiones y tenemos que trabajar con otros actores políticos y sociales
como los notarios públicos, como las propias fiscalías, para que estén atentos a que no se vayan a cometer violaciones a los derechos humanos en términos de propiedad o de otros a los adultos mayores. Necesitamos tener un pensamiento crítico. El pensamiento crítico tenemos que irlo trabajando. Hoy, por cierto, el modelo de la Ley General de Educación del 2019 plantea ya en la malla curricular el pensamiento crítico. Pensamiento crítico no es otra cosa más que tomar una decisión en conciencia. Y esta decisión que tiene que ver cuando no se esté afectando ese empoderamiento que yo debería de tener. Entonces, hablamos de empoderamiento y hablamos de emancipación. Desafortunadamente, nuestros adultos mayores, no todos, no digo que ni uno, pero no muchos, están empoderados y mucho menos emancipados, porque no pueden tomar esa autonomía, no pueden tomar esas decisiones, no pueden tomar esa libertad y mucho menos a ejercer esta parte de reconocer que tienen un valor en su dignidad. Entonces necesitamos trabajar con ellos en esta perspectiva, pero también necesitamos trabajar mucho en la educación. La UNESCO plantea 4 pilares para la educación del siglo XXI. Aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. Y yo digo, hoy por hoy los adultos mayores y toda la población necesitamos de los 4 pilares para ser felices. Porque hay un quinto pilar, que no lo dicen, pero que está ahí presente. Necesitamos trabajar desde esta perspectiva al efecto de ser felices. No lo somos, porque estamos siempre dependiendo de que alguien otro o que otra persona tome decisiones para que nosotros podamos ser felices. Y si no se toman, entonces vivimos permanentemente en una angustia. Y me parece que a eso no venimos a este mundo. Y es difícil entender, por ejemplo, lo que nos compartió la disertante, aquellos adultos mayores que van con su bolsita y con toda su, ¿cómo llamarlo? Pues con toda su riqueza dentro de la bolsita, sus identidades personales, sus escrituras y otros elementos que constituyen el valor que tiene esa persona. Y entender que hay otros que pueden abusar, no lo podemos permitir. Pero sin embargo, se da, y se da más frecuentemente seguramente de lo que nosotros estamos pensando. Finalmente, en esta reflexión, hablo acerca de la paz. Soy un hombre de paz. Soy un hombre que ha estado trabajando con los proyectos de paz hace mucho tiempo. Y hay una cartografía de la paz de cuando menos 15 pasos. Después de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, hay 15 pasos. Sin embargo, no hemos abundado mucho en 2 pasos. La paz imperfecta, que es inacabada, que es así imperfecta, que es procesual, que la construimos día con día, que eso es lo que necesitamos en esta sociedad y en esta cultura. Que cada uno de nosotros entienda que la paz la podemos tener en función de lo que podamos construir día con día. Digo, no soy ningún ingenuo para pensar que algún día vamos a tener una paz perfecta. Nunca vamos a tener una paz perfecta, porque el ser humano es imperfecto y porque el ser humano también tiene una emoción que tiene que ver con la agresión y que desde la agresión puede causar mucho daño a los demás. Desde esta perspectiva, entonces necesitamos seguir trabajando en la paz perfecta. Pero hay otra paz que tiene que ver con la paz del giro decolonial. Es decir, de volver a ser nosotros en estas cuestiones de las epistemologías del sur, desde lo que somos como seres, o sea, con saberes, pero con el poder, con un poder desde la comunalidad, y desde cómo respetar a la naturaleza. Es decir, si nosotros no nos vemos en unicidad, en simbiosofía, y entendemos que la vida debe ser el centro de esta realidad que vivimos, y no antropocéntricamente el hombre, difícilmente vamos a poder hacer cambios. Por eso creo que siempre en una mesa de discusión, siempre debe de haber alguna señal, por más utópica que pueda ser. Pero aún en las utopías también se cumplen. El 19 de octubre es el Día Estatal de Lucha contra la Discriminación. Y a lo mejor fue una propuesta que hizo el Congreso del Estado y es una propuesta que hoy se celebra cada año. Esto quiere decir que en ocasiones uno tiene que hacer, como lo que decía Ernest Bloch, escribe lo que aún no se escribe, inventa lo que está por inventarse.
aterriza tu patita todos los días y construye para un mejor mundo. Muchas gracias. Bueno, realmente mi final participación sería insistirles bastante. El hecho de que en noviembre del 2022 se haya impreso la primera edición de este manual para juzgar casos de personas mayores no implica que no hayamos tenido asuntos anteriores en los cuales tuviésemos que haber aplicado una perspectiva, ¿sí?, al adulto mayor. Hoy en día, esta herramienta, evidentemente ustedes saben, son manuales, son herramientas. Sin embargo, aquí sí nos establece todos estos, cuál es la necesidad de por qué lo tenemos que leer, porque ya lo tenemos que aplicar. Ya necesariamente el artículo primero y cuarto constitucional, reitero, desde su reforma en 2011, nos obliga necesariamente a atender cuestiones de derechos humanos y no única y exclusivamente se tiene que ir hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que exista un precedente y entonces estemos en condiciones de hacer su aplicación. Todos estamos obligados a atender la Constitución, los tratados internacionales y también las leyes especiales, que para cada caso se estableció justamente como una necesidad. Con ello, ¿qué vamos a establecer? Quitarnos ideas de prejuzgar en relación a los adultos mayores, de decirles que son un objeto. No, son sujetos, de los cuales cada uno tiene una diversidad en el desempeño de su forma de vida, su proyecto de vida a dónde va. Y en este caso nosotros vamos a ir estableciendo en cada asunto que resolvamos justamente cuáles son sus necesidades. Pero no tenemos que tachar de manera inmediata de decir, pues yo veo muy bien a esta persona, no creo que le pase nada, no creo que exista una necesidad porque está acudiendo aquí. Nosotros no sabemos cuáles son sus necesidades básicas, porque no para todos son las mismas. Como les decía, hay muchas personas adultas mayores que son quienes pagan las pensiones alimenticias de los nietos, que son quienes están todavía cubriendo las necesidades de la hija o del hijo que no está laborando, o simple y sencillamente está pagando a aquella persona para el cuidado. Consecuentemente, a veces no es una necesidad económica, sino a veces es una necesidad de cuidados. Y consecuentemente esos cuidados deben de hacerse dignamente y establecerse cómo se tienen que aplicar, en este caso, para resolver un asunto. Muchos de ellos van justamente tratando de cuidar esa dignidad de sus últimos días de vivido de la mejor manera, pues evidentemente tratando de qué, de traspasar su propiedad, sus vehículos, sus cuentas bancarias, ¿con qué? Con el fin de que se le haga un trato. Pero también, evidentemente, tenemos que concientizar a esa persona que ella tiene que reservarse todos aquellos derechos patrimoniales los cuales pueda subsistir justamente para su sociedad. Consecuentemente, también es importante el establecer en un momento dado la concientización de que si una persona requiere de medicamentos para, necesarios para tener un final de vida dignamente, tenemos que respetar, pero conscientemente, ¿sí? Todos estos aspectos nosotros los vamos a traer en los juzgados a través de todos aquellos trámites que ya nosotros conocemos y de los cuales tenemos que resolver de la mejor manera. Pero no nada más como una circunstancia de, ay, pobrecito, no. Existe una corresponsabilidad del órgano jurisdiccional. Ya estamos siendo visores justamente porque ya existe normatividad, pero simple y sencillamente recuerden ustedes que también la forma de legitimizar nuestra designación de un cargo es a través de la transparencia de nuestras sentencias. Y justamente con ella estamos haciendo un comunicado a toda la población qué estamos haciendo en relación hacia los adultos mayores.
Con ello yo terminaría mi intervención. Muchas gracias. En este momento tengo los micrófonos para si gustan hacer alguna aportación, alguna pregunta. Asimismo, se encuentra habilitado ya el chat para poder leer sus mensajes. Así que estamos escuchando. Mi pregunta es información profesional y su experiencia en los casos. ¿Qué tanto, qué tan vital es el caso de que cuando se lleva a cabo una secuencia de caso es vital o importante el peritaje psicológico para evaluar las capacidades del adulto mayor y en ese momento pues poder dar seguimiento al caso para poder saber si el adulto mayor pues tiene sus capacidades intelectuales bien o para poderse defender o es necesario requerir de alguna persona alternamente no estado en este caso. Yo puedo decir un ejemplo personal. Yo lo complemento, sí. Mire, voy a compartir un caso personal. Tengo una propiedad aquí en Durancal. Y durante la pandemia me ausenté. Yo viví en otro lugar y dejé de vivir ahí. Eso no quiere decir que yo abandoné mi propiedad. En ese momento tenía yo 62 años. La vecina, con 84, tomó decisiones personales porque refieren ante el Ministerio Público que yo me habían matado a mí y a la relación de pareja que tenía en ese momento. Y como pues nos habían matado, pues entonces se tomó la molestia de abrir un boquete en la pared para poder conectar su premio con el propiedad. Cuando yo hice la denuncia correspondiente, lo primero que adujo el abogado es que la señora estaba mal de sus facultades mentales y entonces ofreció un peritaje, pero muy a modo. Este es el gran problema que tenemos cuando también nos enfrentamos a profesionales que tienen que hacer los peritajes y no están debidamente comprometidos con la verdad. Desde luego que la señora no estaba en esas condiciones, porque la señora se había tomado la molestia de traer los albañiles, del cerrajero que iba a abrir la puerta, el herrero que iba a hacer la puerta de acceso a su propiedad y a mi propiedad, y todo el tiempo para poder vaciar mi cocina, porque eso fue lo que se llevó, cosas de la cocina. Entonces, en esta experiencia que yo ofrezco, tal vez cuando los abogados victimales tienen la oportunidad de presentar situaciones de esta naturaleza con peritajes psicológicos, más allá de que puedan demostrar si la persona tenía o no la mente en sus condiciones para poder hacer cualquier situación y la responsabilidad sobre ella cae, entonces tergiversan tanto que finalmente lo único que pude lograr es que me taparan la pared. Entonces, me parece que aún frente a estas situaciones y que se pueden presentar estos peritajes, sigue habiendo procesos de corrupción. No me refiero a los que existen o que pudieran existir, los desconozco, sé que no, pero entre profesionales que atienden estas situaciones, yo me encontré con esa desagradable situación. Si me permite, siguiendo este ejemplo, el doctor fue muy específico, presencia de ambos adultos mayores, uno de una edad más temprana a otra persona más avanzada. Sin embargo,
el solo hecho, como lo mencionábamos nosotros, y que este manual nos da una gran ampliación en relación a los estudios que se han estado realizando, el solo envejecer no significa que no seamos conscientes, ¿sí? ¿Y a qué voy? Justamente a la pregunta que usted realiza. Hay situaciones que una persona mayor sabe conscientemente que lo está haciendo, que sabe el efecto o la consecuencia a seguir y que por lo tanto, pues evidentemente no puede sostener que bajo la edad que se tiene no tenía la noción de ese efecto. Evidentemente, hay asuntos cuando no existe una conciencia de este tipo de determinaciones vitales, es decir, la conciencia no nada más se establece que yo pueda comer, vestir y bañar, sino la conciencia de lo que yo escucho, yo respondo y yo puedo ejecutar. En este aspecto, evidentemente, en tratándose del asunto que se trate, pues si existe una circunstancia que ponga al órgano jurisdiccional de una incertidumbre correspondiente de que realmente tiene esa conciencia o no, es decir, que está ubicada en tiempo, lugar y momento y que además puede establecer con toda la facilidad si lo hizo o no, evidentemente debe de ser materia de dictamen. Y que independientemente de quien lo ofrezca, es obligación del juzgador llegar a la verdad. Es decir, tanto materia penal como materia familiar como materia civil, pues cada uno de estos asuntos pues tiene sus propias reglas, ¿sí? Sin embargo, hoy en materia familiar advertimos claramente que el órgano jurisdiccional tiene que ir más allá en busca de la verdad y también tiene que establecer si resulta necesario o no la necesidad de esta situación. Justamente, pues todavía no se ha aplicado de manera completa lo que viene siendo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y actualmente la designación de los peritos de manera oficiosa la hace el juzgador, y es la que nosotros contamos. Afortunadamente, lo que viene siendo el distrito de Morelia, pues contamos con un departamento de psicología. O evidentemente, el dictamen que emita un perito, pues tiene consecuencias. ¿Sí? No nada más cuestiones de ética, sino responsabilidades correspondientes, ¿sí? Vamos a hablar de la... Igual nos mandan en el tema de la compañía y ustedes se publican para abundar o utilizar el tema. Quisiera tocar o abordar pues el hecho de que en muchas instancias, digo, en favor de existe empatía por parte de la autoridad. Yo les puedo, no me alcanzo ni yo con las manos, por ejemplo, para enunciar apatía en la investigación y consagrar el Ministerio Constitucional a un Ministerio Público. Esa apatía, yo conozco gente que le está cobrando su pensión alimenticia, bueno, la pensión que da el gobierno federal, como adulto mayor, y los tiene para representar. Si tú no das el dinero, yo te abandono. Y se los tiene que dar. Y he hecho trámites o he tratado de entrar a esa investigación. Preguntas que me han esperado. He hecho ver también o he profundizado en niños, en gente conforme al artículo 4 constitucional, niños jóvenes, menores, estudiantes primarios, trabajando como para con gente que consume alcohol, que consume drogas, y no existe una investigación, ni hay modo de hacer llegar. Ahora bien, total, a ese punto, tendríamos, por ejemplo, que abordar primero por principio de legitimidad una instancia penal de investigación estudiar del hecho para poder llegar a un modo de jurisdicción en materia civil. Y lo que noto es apatía.
no puedo decir otra cosa, es apatía, es oscuridad, es desinterés por la investigación. Bueno, en lo que a mí me sucedió, a mí me pareció muy ejecutivo el momento en que me dijeron, no, mejor se lo vamos a mandar al área de resolución de conflictos y pues allá vemos cómo te va. Decía, pero si violatoria toda la estructura del edificio, de la casa. Pues esto no se puede atender en un mecanismo de resolución de conflictos de esa manera, porque eso no cuesta 3 pesos. Pero frente a esta cuestión, y que además yo estaba en una dependencia que veía esta cuestión de los derechos humanos, pero que además yo también era adulto mayor y ella también era adulta mayor, pues entonces tomé por lo más. Pero a veces tienes que tomar esas decisiones en términos de entender que puede ser mucho más pantanoso seguir insistiendo y que no sabemos si ella o yo en el Inter perdiéramos la vida, porque nadie tenemos la vida comprada. Entonces no le voy a dejar un problema a las personas que dependen de mí. Mejor lo resuelvo en este momento que tengo vida y que puedo tomar una decisión. Pero sin embargo, no se dio, no se judicializó como yo creo que debió haberse judicializado. Del desinterés, de la misma manera, el único que con terminar, fecha de una manera controlar el principio y contemplación, no hacer con síndrome de inmunodeficiencia, con calentura, mal, porque como aparentemente expone la ciudad, porque tenemos que acudir a tanto juicio de amparo, porque cuestionar lo que debería de ser dicen ya bajo los principios de doctrina y eficiencia profesional, por convicción, por eficiencia profesional, por ejemplo, tendríamos que hacerlo, pero ahí es donde vamos a lograr un cierto desinterés. Únicamente para aportar, yo entiendo que todas las autoridades pues tenemos una esfera de competencia, ¿no? Cada quien actuamos respecto de un determinado hecho con una visión penal, una visión civil, una visión familiar. Sin embargo, evidentemente a mí me han llegado bastantes asuntos justamente con esa directriz de que no son atendidos en aquel lugar. Lo que nosotros, ¿qué hacemos? La ley nos obliga que cuando se trate de algunas circunstancias de violencia, ¿sí? En donde se encuentren inmersos, ya sea algún integrante de familia o alguna persona que tenga o que se encuentre dentro de estos tipos de vulnerabilidad, tenemos que atender, ¿sí? Tenemos que resolver. En pandemia sucedió. Evidentemente había una chica que estaba llorando, en este caso con la licenciada Lupita Maldonado, a mí me tocaba la guardia, juntamente con otra compañera, me dice, ¿sabes que hay una situación? Está esta chica llorando y algo está pasando. Me tocó el turno, inmediatamente yo atendí, justamente había unas situaciones de violencia que se tenían que atender. Evidentemente, la joven, pues no iba, le preguntamos, ¿por qué llegaste aquí? O sea, realmente llegué porque me llevó el tiempo, el momento, la tristeza, la emoción, la rabia, el poderme llorar tranquilamente porque en mi casa estaban pasando una serie de situaciones. ¿Qué hicimos? Actuar. ¿Por qué? Porque estábamos en pandemia, estábamos en guardia y había una situación evidente que teníamos que atender. ¿Para qué efectos? Justamente para saber qué era lo que estaba aconteciendo, para poder determinar si nos correspondía a nosotros en un momento dado darle la intervención a DIF justamente para que hiciera el cuidado correspondiente y se hicieran las acciones. Otra situación que fue muy reciente fue justamente el asunto que a mí me tocó en relación a que una persona
pues nos dice de un adulto mayor que hay personas que se están acercando y pues tiene una propiedad muy bien ubicada y pues bueno, hay una situación en la cual también su situación de salud está. Evidentemente, si nos atendemos nosotros, no era pariente, ni cercano, ni lejano, ¿sí? Era X persona. Pero estamos en presencia de un adulto mayor, en donde existía una necesidad de atención médica inmediata, ¿sí? En la cual estaba en riesgo su vida y además su patrimonio, porque era de esas personas de las cuales contaban con toda la documentación muy desconfiada y que sabíamos nosotros que se podía hacer un mal uso, independientemente de la persona que vino o del país, ¿sí? ¿Qué teníamos que hacer? La ley nos marca, tenemos que actuar. Y lo que tenemos que hacer es justamente a través de este manual es abrir los ojos, pero aplicando y haciendo las cosas como se deben de hacer. Ya no nos podemos ir para atrás. Como les decía yo, este manual es 2022. Los adultos mayores en el Estado mexicano ya somos una población mayor y va con la tendencia a ser adultos mayores, ¿sí? Entonces, entiendo yo que hay muchos factores que evidentemente no asumimos, pero forma parte de nuestra responsabilidad. Sería lo último. Muchas gracias. Si alguien de Zoom quisiera participar, del público entiendo que ya no hay nadie. Sí, hay otra persona. Le vamos a dar la oportunidad. Que pueda haber un adulto mayor. Y mi pregunta va encaminada hacia cómo podemos confrontar a lo mejor el choque entre lo que sería el actuar oficioso y el prejuzgar las situaciones de los adultos mayores. Me viene como ejemplo cuando me encontraba como un director de un juzgado civil. Recuerdo que en aquellos años, como se dijo en la semana de 2022, pero recuerdo que en aquellos años teníamos como reglo cuando se trataba con un adulto, ya no se pagó. Entonces, pedíamos que la persona mayor viniera acompañada de alguien de confianza, pues a lo mejor para evitar el temor de estar en una institución como esta, o que se le explicara de cierta manera lo que estaba haciendo, pues que estás tomando tu lo que va a generar a la persona. Entonces, yo creo que ahora que lo comenta la juez, si a lo mejor nosotros como juzgados en ese momento solicitábamos que viniera acompañado de alguien, estamos prejuzgando que la persona adulta mayor no está en sus capacidades de decidir o de comprender lo que se está o lo que se va a actuar en este momento. Entonces, ¿cómo podríamos manejar ahora por el manual ese choque de oficialidad de yo contratar y proteger y a la vez prejuzgar que lo necesitas? ¿Cómo lo podríamos hacer? Cuando yo utilicé el término de prejuzgar, me refiero a lo que nosotros de manera personal podamos pensar de la persona como usuario de justicia, ¿no? Y otra es como una circunstancia de decir, eres adulto mayor, no requieres nada, ¿no? Al contrario, tenemos que tener la perspectiva correspondiente que la opinión de uno subjetiva es única y exclusivamente nuestra opinión. Pero eso no nos va a limitar a cumplir nuestra función de carácter jurisdiccional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Contamos con todas las herramientas necesarias. ¿Para qué? Porque recuerden ustedes que ante presencia de
de la apariencia del buen derecho de grupos vulnerables, no estamos sujetos a decir que no están actuando de buena fe. Al contrario, tenemos que certificar y reafirmar esos aspectos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues una serie de medidas de protección. ¿Para qué? Para que después, si ya advertimos nosotros que se tiene que modificar, entonces ya hicimos el campo mayormente amplio a garantizar sus derechos mínimos y de ahí entonces poder partir de lo que nosotros podamos determinar. Cada caso es en particular, ¿no? No todos son los mismos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la oficiosidad es una determinación que la tenemos desde la Constitución. No hay necesidad de buscar tratados internacionales que hoy en día sabemos que son aplicables, pero está la Constitución, está nuestra propia normatividad federal, nuestra normatividad estatal. Entonces tenemos que actuar, no podemos decir no lo hago porque no hago. ¿Sí? Si no hubiera más participaciones, agradecemos a la licenciada Cintia Elodia Mercado García, así como al maestro Gerardo Andrés Herrera Pérez, por habernos acompañado esta tarde, y me voy a permitir entregar a nombre de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial del Estado, pues sus merecidos reconocimientos. Y muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bien. Pues muchas gracias. Les recordamos, por favor, quienes no han anotado su asistencia en el chat del Zoom, por favor lo hagan, porque es el mecanismo para que puedan descargar su constancia a través de la plataforma de la Casa de la Cultura Jurídica. Por su atención, muchísimas gracias.